Pasamos ahora a otro asunto también de vital importancia, porque es imprescindible para la existencia es el agua, como hemos hablado con Fernando y Alberto, también lo es la vivienda y que ésta ofrezca las condiciones para una existencia digna y adecuada. Sin embargo, la inflación, la subida de los tipos de interés, el déficit de oferta de vivienda para alquilar, está provocando que encontrar un lugar para vivir y estabilizarse sea cada vez más difícil. Por eso nos preguntaremos si está garantizado el derecho a la vivienda y si la ley de vivienda que se está tramitando será la solución. Me acompañan para analizar este asunto de la vivienda Elena Beunza, que ha sido directora general de la vivienda en la Administración General del Estado, secretaria general, yo creo. Elena, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jesús? Y Beatriz Toribio, que ha sido es directora general adjunta de Masteos. Beatriz, buenas noches. Muy buenas noches. Pues Elena, empezamos directamente. ¿Tenemos un problema de vivienda? ¿Hay un problema de vivienda en España? ¿Está garantizado ese derecho constitucional de la vivienda que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada? Efectivamente, Jesús. El artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, pero lo cierto es que España, por su evolución histórica en este tema, se encuentra en una situación muy diferente a la de los países de nuestro entorno. Fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, porque tenemos un parque de vivienda pública y social muy escaso, mucho más escaso que los países de nuestro entorno. En segundo lugar, por la estructura de la propiedad del sector inmobiliario en España, que está muy atomizado, no tenemos grandes propietarios de vivienda. Y en tercer lugar, y cuarto, también diría yo, por las cuestiones financieras y económicas. El gasto público que destinamos a vivienda tradicionalmente en España está por debajo de los países de nuestro entorno y, por otro lado, el estrés financiero que sufren las familias españolas en relación con el gasto de vivienda es mucho más alto también de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que es necesario pasar a la acción por parte de los poderes públicos y en ese escenario estamos. Madre mía. Y Beatriz, estamos escuchando hablar ahora mucho de que hacen falta más viviendas. La Comunidad de Madrid aquí pues está hablando de miles de viviendas nuevas, el Estado. ¿Tenemos un parque insuficiente de vivienda realmente en España? Sí, sobre todo tenemos un parque insuficiente, como ha comentado Elena, de vivienda social. Lo que ha ocurrido es, para que nos hagamos una idea, en estos momentos, según datos del Ministerio, tenemos 290.000 viviendas sociales. Es uno de los parques más bajos de España. Representa, según la fuente que cojamos, un 1%, un 3%. La media de la Unión Europea está en el 9%, pero hay países como Holanda, 30 y pico por ciento, Francia, 14%. Y la ley de vivienda, precisamente, incluye un objetivo, en principio, muy interesante, ¿no? Que es que el 20% del actual parque de vivienda sea vivienda social. Esto significaría que construyéramos al año 300.000 viviendas sociales. Para que nos entienda la gente que nos está viendo, en estos momentos se producen unas 100.000, 150.000 viviendas nuevas al año, viviendas de precio libre, viviendas privadas. O sea, imaginaros todo lo que tendríamos. ¿No? Es un objetivo muy complicado para el que necesitamos a la iniciativa privada y en este sentido pues, es la muestra de esa falta de vivienda social, de vivienda asequible, que luego haremos mención, y también de vivienda libre, porque es verdad que ahora mismo el problema es que tanto las personas vulnerables como los jóvenes con menos recursos, donde compiten es en el mercado libre, ¿no? Y eso es lo que dificulta esa accesibilidad por todo lo que estaba comentando. Y Elena, tú que has sido secretaria general de Vivienda, que conoces muy bien este asunto, realmente por lo que dice Beatriz, ¿es un problema fundamentalmente de costes? ¿Es un problema que no hemos sabido establecer una buena demanda a lo largo, planificar una buena demanda a lo largo de los años? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos encontramos de repente con este frenazo, ¿no? El problema es muy interesante. Decimos mucho que España es un país de propietarios, pero realmente no lo es. No tenemos ningún ADN propietario los españoles. La mayoría de los españoles vivían de alquiler en los años 40 del siglo pasado y fueron las políticas que se establecieron las que nos llevaron a ser un país de propietarios. Es decir, sí que hubo política de vivienda, pero una política encaminada al acceso en propiedad a la vivienda. Cuando el resto de los países de nuestro entorno generaban parques públicos de alquiler asequible o alquiler social,
nosotros hicimos nuestro gran esfuerzo creando un parque que era lo que conocemos de toda la vida como la vivienda protegida en propiedad. ¿Qué ocurrió? Que esa vivienda protegida perdía su calificación al cabo de unos años y se convertía en vivienda libre, por lo que toda esa inversión pública que se produjo realmente se perdió con el paso del tiempo. Esta es una de las cuestiones que intenta revertir la ley de vivienda de la que estamos hablando. O sea, podemos decir ahora que hemos cambiado esa política a lo largo de los años y que ahora mismo España es un país conservador en lo que a la vivienda se refiere y tradicionalmente se ha optado, con esos matices que nos hacía Elena, por comprar ya sea para vivir o como inversión para alquilar. A este último colectivo es al que afecta principalmente la nueva ley de vivienda que el Congreso aprobó el pasado 27 de abril y que a falta de su paso por el Senado introduce una serie de normas para inquilinos y arrendadores. Nazaret, ¿cuáles son los principales cambios de esta ley? El más hablado, Jesús, ha sido el cambio en los alquileres. Se limita el precio máximo al que los caseros pueden actualizar la renta de sus inquilinos. La ley también modifica la regulación de los desahucios y la protección de las familias vulnerables, incluyéndose nuevas prórrogas que aplazarán algunos procesos a más de 2 años. También otra novedad, ahora un gran tenedor pasa a ser considerado como 5 viviendas. Antes eran 10 y más cambios. Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, no del inquilino, y los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI a las viviendas que estén vacías durante más de 2 años. Elena, ¿es necesario esta ley en España? ¿Es necesario una ley de vivienda y en estos términos que se plantea? ¿Cuál es tu opinión? Era necesaria porque nos lo dijo el Tribunal Constitucional. Es decir, la distribución de competencias en España es una competencia fundamentalmente de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurrió? Que las comunidades autónomas empezaron a legislar cuando vieron este problema de vivienda y bueno, estas normas autonómicas fueron impugnadas por el Estado. El Tribunal Constitucional dictó una serie de sentencias en las que le dijo al Estado que él tenía la obligación de asegurar la igualdad de los derechos de todos los españoles, unas condiciones básicas de igualdad, exactamente dice el Tribunal Constitucional, en materia de vivienda. Y por lo tanto era necesario dar cumplimiento a esas sentencias del Tribunal Constitucional. Y ese es el objetivo fundamental por el que inicia esta ley, dar cumplimiento a un mandato del Tribunal Constitucional. Y Beatriz, desde el punto de vista del sector privado, que es un poco donde tú te encuentras, esta ley se le critica por la oposición, lógicamente, pues que es un momento electoral, que justo ahora, a las puertas de las elecciones o de muchos procesos electorales de este año, ¿compartes esa necesidad técnica a la que muy bien ha explicado Elena? Yo creo que tener una ley que dé coherencia, ¿no?, a las diferentes normativas, porque claro, la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas y yo creo que quizás una ley que dé coherencia a toda esa política pública que necesitamos de vivienda sí que creo que es necesaria. Ahora, creo que esta ley no es la que necesitamos porque incluye muchas medidas que no van a provocar los efectos contrarios a los que en teoría pretenden, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, lo que se pretende es mejorar ese problema de accesibilidad y en el caso del alquiler lo que va a provocar con esos topes de los alquileres, con esos señalamiento a los propietarios, ya sean pequeños o grandes propietarios, con lo que esos procesos más largos para los desahucios, etcétera, etcétera, lo que va a provocar es una contracción de la oferta. Eso va a ser desfavorable para el propósito precisamente que pretende la ley. Entonces, al tener menos oferta, ¿qué va a ocurrir? Pues que la gente con mayores dificultades le va a costar, primero, más acceder a una vivienda y segundo, esos precios van a subir. Luego no se van a conseguir esos efectos y luego además sí que creo que hay aspectos positivos, como por ejemplo pues, se establece el carácter permanente de la vivienda de protección oficial, que comentaba Elena, ha sido uno de los, no el único, pero es uno de los, porque España ahora mismo podría tener un gran parque de vivienda social y de vivienda asequible. Para que nos hagamos una idea, en los años 90 se construían 75.000 viviendas al año, viviendas sociales. Ahora estamos en menos de 10.000 desde el año 2015. Luego ahora, si no se hubiera perdido esa protección oficial, sí que tendríamos un parque de viviendas
social. Y esta ley pretende revertir eso, pero necesitamos al sector privado para crear ese parque de vivienda pública y vivienda asequible. Y esta ley no es equitativa, o sea, pretende proteger a los inquilinos, que hay que protegerlo, pero a costa de los propietarios. Y en un país donde el grueso del mercado, sobre todo el mercado del alquiler, está en manos de propietarios particulares, porque como comentaba Elena, no hay grandes tenedores profesionales, esto primero afecta al ahorro de muchos españoles y segundo, los efectos que va a provocar son contrarios a los que se buscan. Y en tu opinión, Elena, entrando en el fondo de la ley, ¿crees que es una ley que aporta soluciones o es una ley que, como dice Beatriz, pues también tiene sus inconvenientes? Bueno, yo creo que lo importante de la ley es que realmente cambia la perspectiva en materia de vivienda. Realmente damos un salto hacia un sistema de vivienda similar al de los países de nuestro entorno. De alguna manera diríamos que nos europeizamos. Porque si bien es cierto que existen cuestiones muy polémicas como las que ha destacado Beatriz, también a mí me gusta destacar otros aspectos de la ley, como por ejemplo establece ya unas definiciones y un marco para poder establecer posteriormente un régimen fiscal que pueda ayudar a este sector privado. Comparto 100% con Beatriz la idea de que sin el sector privado no vamos a ser capaces de alcanzar los objetivos. Entre otras cosas porque, como he dicho anteriormente, necesitamos una inversión pública en vivienda mucho más alta de la que tenemos actualmente. Pensemos que hay países como Reino Unido que tienen una política de vivienda desde hace ya muchísimo tiempo enfocada al alquiler, que a lo mejor triplican el presupuesto público en términos porcentuales respecto de lo que tenemos en nuestro país u otros países de nuestro entorno. Creo que es necesario avanzar en este aspecto, en el presupuesto destinado a vivienda y en otros temas que también efectivamente la ley no abarca. Uno precisamente de los puntos en los que se centra esta ley es el relativo a la vivienda protegida, de la que ya estamos hablando, para aquellas personas más vulnerables. Se contempla una reserva del suelo para vivienda protegida de hasta un 40% en suelo urbanizable, de un 20% en suelo urbano no consolidado, algo que celebran instituciones como Cáritas, aunque creen que aún queda mucho por hacer. Nos escucha Sonia Olea, responsable de vivienda de Cáritas Española y redactora del informe FOESA en los aspectos relativos a la vivienda. Sonia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sonia, estamos hablando aquí de la ley, de si soluciona los problemas del acceso a la vivienda o no. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra opinión sobre ello? Bueno, lo primero, un gusto ver ahí a personas con las que hemos trabajado, ¿verdad, Elena? Estar escuchándole y estar compartiendo parte de lo que ella estaba comentando. Bueno, nuestra valoración es, obviamente, que llevamos casi 30 años, 35 años, trabajando para que exista la posibilidad de que la vivienda se considere como un derecho humano y por lo tanto sea un derecho universal y de preferencia y prioritario para las personas vulnerables. Y bueno, esta posibilidad imperfecta, como bien también han comentado ya las personas que están interviniendo, imperfecta, mejorable y que ahora cuando se lleve al territorio, cuando se lleve a las comunidades autónomas, cuando se lleve a los ayuntamientos, pensamos que podrán enmendarse y mejorarse muchas de las cuestiones que hemos echado en falta o que finalmente no han terminado siendo, como estábamos solicitando, no solamente Cáritas, sino otras entidades del tercer sector, plataformas en las que venimos participando, como EAP en España, plataforma DES, o la plataforma de tercer sector. Es muy relevante, sobre todo, la conceptualización, que puede parecer que no es importante. Hablaba Elena del artículo 3 de las definiciones, pero que son sustanciales, porque cuando luego hay que hacer políticas públicas, hay que hacer estrategias, hay que hacer planes, no podíamos estar como estábamos con una indefinición tremenda y conceptualizando situaciones que son al final dolores y sufrimientos de las personas que Cáritas acompaña y que tenían múltiples nomenclaturas y que después a la hora de hacerlo efectivo en procesos a lo mejor de ayudas al alquiler o en situaciones de estrategias y planes de vivienda locales y autonómicos se complicaba mucho diferentemente del lugar donde tú vivieras en el Estado.
Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que es muy importante la filosofía, la música de una ley que habla del derecho a la vivienda, pero que se queda corto al final en esa música del derecho humano a la vivienda para todas las personas. Sonia, te he escuchado en alguna ocasión, en algún foro, decir que no tener un hogar es mucho más que estar sin techo. ¿Qué quieres decir con eso? Pues, bueno, nos lo has escuchado porque ha sido el lema de campañas claro. nuestras de personas sin hogar. De hecho, yo me estrené en Cáritas, voy a hacer ahora 16 años, me estrené con esta campaña. No tener hogar es mucho más que estar sin techo. Mira, eso sé que tengo poco tiempo y te lo voy a resumir en dos. Una cuestión muy nuestra, muy vivencial, y una cuestión muy técnica. Y van a lo mismo, ¿no? Nosotros la experiencia que tenemos, las personas que acompañamos en calle, en asentamientos, personas que van a ser desahuciadas. Yo ahora me voy a una reunión porque tenemos un desahucio tremendo de una persona con discapacidad y además un desahucio administrativo. Las personas que acompañamos tienen muy claro que la vivienda no es solamente un ladrillo, no es solamente una cuestión de unas llaves de una casa, porque son muchas más cuestiones las que hay alrededor que les influyen, ¿no? Que van desde el acceso a otros derechos al tema espiritual, al tema relacional, al tema de formación, al tema de acompañamiento cuando eres una persona vulnerable, a la protección social. Pero luego eso, que es una vivencia que tienen las personas que acompañamos, Cáritas y otras muchas entidades, es algo que ya hace muchísimo tiempo Naciones Unidas refleja cuando intenta explicar lo que es una vivienda adecuada. Y ahí tenéis una observación general número 4 que explica qué es una vivienda adecuada. Y una vivienda adecuada no es solamente un ladrillo. Una vivienda adecuada es tener una seguridad, una tranquilidad, no tener miedo a que llegue fin de mes, poder pagar, no tener miedo a que te estén violentando dentro de tu casa, tener infraestructuras cercanas. Hemos vivido aquí en Madrid el tener un techo y no tener metro y no tener farmacias y no tener tren, ¿no? Eso lo hemos vivido muy cerca no hace mucho tiempo en esta ciudad. Entonces, es evidente que es así y es evidente que una de las propuestas que tenía Cáritas precisamente era esa mirada holística que tienen los derechos humanos al tema de la vivienda y que está en parte de la ley, pero que no termina de cuadrar. Queda mucho de la función social de la vivienda y queda mucho del derecho subjetivo a la vivienda que algunas comunidades autónomas sí que han llevado adelante, como por ejemplo la de Valencia, lo digo en referencia a las personas que están ahí en el plató. Y Sonia, para terminar, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el perfil de esas personas en riesgo de exclusión, que están sin techo? Claro, cuando hablamos de personas en situación de sin hogar, no solamente nos referimos a la persona que vive en calle, nos referimos a cualquier persona que no vive en un hogar adecuado y digno. Nosotros, los estudios que tenemos tanto en Cáritas, en nuestro observatorio, como los que tenemos en FOESA, comentábamos durante la pandemia, por ejemplo, que personas acompañadas por Cáritas, que tendríamos ahora que actualizar el dato, teníamos 700.000 personas en riesgo de perder la vivienda, en situación de sin hogar y con miedo a no poder pagar insumos y a no poder pagar alquileres. Sabéis que las personas que acompañamos en Cáritas, en muchos casos, el alquiler es lo máximo a lo que pueden aspirar en el tema del acceso a la vivienda. Entonces, ahora mismo, si hablamos de sinhogarismo, como por suerte, y nos ha gustado mucho a Cáritas, porque estuvimos muy preocupados en un momento determinado de la definición que se estaba utilizando, en situación de sin hogar en el Estado español, podemos decir, y lo dice FOESA y lo decimos en Cáritas, que hay millones de personas. Muy bien, pues Sonia, muchísimas gracias, buenas noches y nos seguimos viendo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Con esto que hablaba Sonia, de las personas vulnerables sin techo, realmente el equilibrio entre el desahucio a personas vulnerables, pero por otra parte también el derecho de los propietarios, a decir, oiga, es que necesito mi vivienda, necesito mi propiedad. Ese equilibrio es muy difícil, es muy complicado. Se tiene que encontrar. Por eso es importante desde el primer momento saber si estamos trabajando con una familia vulnerable o no.
si estamos con una familia vulnerable se aplica determinados principios, porque además es cierto lo que comentaba Sonia, España firmó el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Naciones Unidas lleva un análisis estricto de estas actuaciones que estamos haciendo y hay diversas resoluciones, se tienen que cumplir, pero también por otro lado es necesario, por supuesto, proteger el derecho de propietarios. Por eso el objetivo es intentar desde un primer momento saber si estamos realmente trabajando con una familia vulnerable y no. Para, en el caso de que sea vulnerable, que las administraciones públicas cumplan con sus obligaciones y en el caso que no sea vulnerable, poder dar cumplimiento al derecho de propiedad con la protección adecuada de una manera rápida y eficaz. Yo, si me permitís, claro, pues por supuesto. Yo creo que esto es muy importante. Por eso decía que para mí, bajo mi punto de vista, esta ley es desequilibrada porque sobre todo protege a una parte, ¿no?, de la relación en el mercado de la vivienda, o en el caso del alquiler, es propietario e inquilino. Y como estaba comentando Sonia, tenemos un importante problema, lo hemos puesto sobre la mesa, esa falta de vivienda social, pero claro, tenemos que dar respuesta. Yo creo que los objetivos de mejorar esa accesibilidad, de mejorar el problema de esas familias vulnerables, que desgraciadamente cada vez son más, es un objetivo que compartimos todos. Pero el caso es cómo hacemos posible, y es verdad que la ley recoge pues determinadas definiciones, ¿no?, de conceptos como qué es una vivienda digna, que claro, es llamativo cuanto menos que en nuestro país no haya una regulación o una ley que defina términos tan importantes como eso. Y esto la ley cubre esa parte, ¿no? Pero y lo que comentaba, pues el acabar con que se pierda la protección social de la vivienda de protección oficial. Pero claro, ¿cómo hacemos posible que todo eso, que esos objetivos, ¿no?, de mejorar, claro, para eso es necesario ese equilibrio, para eso es necesario el sector privado, y de unos años aquí se está señalando a ese sector privado y ahora a esos propietarios particulares como grandes culpables de la situación. Intuyo, esto que me estás diciendo roza también con otro gran problema que tenemos, que es todo el tema de la denominada ocupación, ¿no? ¿En qué punto estamos con esta cuestión de la ocupación? Bueno, pues desgraciadamente somos un país donde la ocupación es un problema grave. A mí personalmente me llama la atención que desde determinados sectores de la sociedad se niegue este problema cuando lo vemos a diario en los medios de comunicación o en nuestro entorno, y yo creo que es algo a lo que tenemos que poner freno ya. Y creo que las últimas medidas que se están tomando pues, en relación a la paralización de los desahucios en la ley, pues incluyen una serie de medidas que pues, van a alargar ese proceso, ¿no?, a la hora de acometer un desahucio para determinados propietarios. Creo que no es lo que más nos favorezca, ¿no? Yo creo que hace falta una respuesta contundente a este problema, porque ahí también somos diferentes con el resto. ¿Y respuesta por quién? ¿Por respuesta legislativa? ¿Respuesta judicial? Judicial primero, respuesta legislativa, y estoy comentando que en las últimas hay decretos, ahora en la ley lo que se están introduciendo pues son medidas que no frenan, sino en determinados casos pues son más laxas con la ocupación ilegal, y esto es lo que tenemos que poner frente, y todo esto tiene que ir acompañado no solo en el freno de la ocupación, sino claro, porque esas personas necesitan una vivienda. Entonces para eso se necesita política social, y aquí es fundamental, volvemos al principio, una política presupuestaria que apueste por el desarrollo de la vivienda. Y con relación a todo esto que comenta Beatriz, de buscar ese equilibrio, ahora se habla mucho del concepto de los alquileres asequibles. ¿Qué es un alquiler asequible, Elena? Porque claro, no para todo el mundo es asequible lo mismo, ¿no? Bueno, la ley lo que diferencia es entre el concepto de vivienda social y vivienda asequible. Se entiende por vivienda social aquellos parques que son de vivienda que son de titularidad pública. Vivienda asequible es otra modalidad en la que sí que existe la titularidad privada, la titularidad también puede ser pública, en la que estamos hablando de un precio por debajo del mercado, pero un precio más elevado que lo que puede ser una vivienda social, y que va a tener determinados beneficios fiscales o de cualquier otro tipo impulsados por el sector público. Con esto lo que se quiere es que ese sector privado del que estamos hablando tanto realmente entre en este ámbito del alquiler asequible y podamos establecer alquileres por debajo del precio de mercado. Y una pregunta también que los espectadores se hacen porque están viendo permanentemente las noticias de que si la Sareb tiene muchas viviendas, tiene pocas, son
viviendas habitables o no son viviendas. ¿En qué punto también estamos con esta cuestión? Bueno, yo aquí creo que esta pregunta... pero yo sí que Elena también sabe mucho de esto. Sí, ahora. Yo creo que, a ver, la vivienda de la Sareb no va a ser la solución a este problema que estamos comentando. ¿Por qué? Porque la Sareb es un organismo que se crea precisamente con todos los activos tóxicos de la banca como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué ocurre? Que gran parte de esos activos ya han salido al mercado. Otros están en construcción, otros ya están habitados y hay una gran parte bien que están ocupados o no están en condiciones de habitabilidad, porque muchos de ellos son esqueletos, otros no están en las zonas donde se demanda vivienda. Es decir, entonces este anuncio de 50.000 viviendas de la Sareb, yo ahí sí que veo que son medidas que van enfocadas a introducir oferta de vivienda en alquiler, pero evidentemente no son los números que se están manejando. ¿Elena? Bueno, yo creo que era un cambio necesario, por supuesto, en la Sareb, a partir del momento en el que deja de tener esta estructura público-privada y pasa a ser realmente una estructura pública. Todos los activos y todos los recursos del sector público tienen que estar encaminados a solucionar este problema. Es decir, no podemos pedirle al sector privado, pequeños propietarios y grandes propietarios, un esfuerzo sin que el sector público haga primero los deberes. Entonces, el análisis es, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? El sector público tiene muchos mecanismos, el Estado tiene las viviendas de la Sareb, el Estado tiene también SEPES, que es una empresa pública del Ministerio, que también se ha reconvertido, realizaba funciones fundamentalmente durante los últimos años en el ámbito industrial y se ha reconvertido para dar soluciones en el ámbito residencial. Tenemos los terrenos del Ministerio de Defensa en muchos puntos claves de ciudades españolas y tenemos que analizar también qué recursos tienen las comunidades autónomas y nuestros municipios para entre todos hacer este esfuerzo colectivo y empezar a dar soluciones al problema. Yo, Jesús, si me permites, este esfuerzo colectivo creo que es crucial. O sea, la vivienda, y se ha hablado mucho de ello, pero creo que es muy interesante que la gente que nos esté viendo, es la necesidad de un pacto de Estado. Y habéis hablado antes de la vivienda asequible. La única manera de desarrollar esa vivienda asequible es con el sector privado, es decir, esa colaboración pública. Y tenemos ejemplos de esto. En Madrid el Plan Vive, en Barcelona Habitatge. Es la forma de desarrollar esa vivienda asequible porque el Estado no tiene, en un momento de elevado déficit, de elevada deuda, no tiene ese presupuesto necesario para desarrollar esa vivienda social que necesitamos. Luego necesitamos al sector privado, esa colaboración público-privada, y las administraciones tienen la materia prima, que es el suelo. Entonces sí que es posible desarrollar esa vivienda social, evidentemente, pero esa vivienda asequible para que en el corto, o más bien para que en el medio plazo tengamos esa oferta de vivienda que necesitamos para mejorar la accesibilidad. Es cierto que se hablan de los grandes pactos de Estado en educación, en sanidad, pero no en la vivienda, y muchas veces, y tú lo has vivido en el Ministerio, Elena, se ha demonizado, el sector público demoniza al sector privado, y lo seguimos viendo en las noticias, y el sector privado demoniza al sector público. Ese pacto de Estado, como dice Beatriz, es más necesario que nunca, ¿verdad? Absolutamente, y no ya solo entre las diferencias entre sector público y sector privado, sino también las diferentes sensibilidades políticas están llevando este tema a extremos que son irreconciliables. A defender cada uno su parte sin... Y esto no nos lleva a nada positivo a nadie, porque sí que es cierto que yo he oído a personas de diferentes sensibilidades políticas que todos dicen lo mismo, es decir, todos estamos de acuerdo en la definición del problema. Las diferencias están en cómo encontramos una solución a ese problema. ¿Qué ocurre con la vivienda? Que las soluciones no se definen y ejecutan ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Las soluciones en materia de vivienda son periodos muy largos y por lo tanto es más necesario que nunca en este sector un pacto entre todas las fuerzas políticas para que no vayamos con vaivenes en la definición de las soluciones.
Pues Beatriz, Elena, ojalá, como en tantas otras materias, encontremos esa solución de pactos. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Beatriz, buenas noches, gracias a las dos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más. El próximo sábado les esperamos para seguir haciéndonos muchas más preguntas aquí en La Gran Pregunta. Buenas noches.